Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo crear una herramienta increíble para cualquier nutriólogo, una calculadora nutricional completa. Esta calculadora es una super herramienta que es muy fácil de usar, pero a la vez muy poderosa y esencial tanto para estudiantes como para profesionales de la salud. Vamos a cubrir en este video 4 áreas claves. Cálculo de requerimiento energético, aprenderás cómo determinar la cantidad de energía que una persona necesita diariamente, basada en su edad, género, peso, altura y nivel de actividad física. Distribución de macronutrientes. Les mostraré cómo calcular la energía y gramos según la distribución de macronutrientes. Conteo de equivalentes nutricionales. Les enseñaré cómo crear una tabla en el cual, dependiendo los equivalentes por grupo de alimentos, nos calcule la energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono de forma automática. Cálculo de porcentaje de adecuación con cambio de color, formato condicional. Finalmente, aprenderán a crear un sistema visual que cambie de color dependiendo del porcentaje de adecuación, facilitando la interpretación de los datos y mejorando la eficiencia en la consulta. Así que prepárense porque esta herramienta transformará la forma en que manejan la información nutricional. Comencemos. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de esta tabla que es una calculadora nutricional muy completa que todo nutriólogo debe de tener porque esto nos permite automatizar estos cálculos que hacerlo de manera manual nos puede llevar mucho tiempo y podemos cometer muchos errores que puede comprometer la salud de nuestros pacientes. Aquí tenemos los datos generales en el que automáticamente al poner los datos del paciente, pues se realiza los cálculos en tiempo real. Por ejemplo, aquí 180 centímetros, 29 años, estos datos se actualizan. Aquí tenemos el requerimiento energético en reposo, que es de 1871 calorías según la ecuación de Harris y Benedict. El efecto térmico de los alimentos, supongamos que queremos darle un 6%, nos calcula 112 calorías. Factor de actividad física 1.2, supongamos que este paciente realiza actividad física un poco extenuante, por ejemplo, podemos darle 1.8. Y aquí tenemos que vamos a darle el 0% de aumento, es decir, en caso que queramos aumentar un 10% del requerimiento energético total, pues aquí nos aparece que del requerimiento energético total vamos a sumar 348 calorías, que es el 10%. Si queremos disminuir un 10%, simplemente ponemos menos 10 y automáticamente nos aparece que el requerimiento energético total va a ser restado por 348 calorías, el cual nos da un requerimiento energético total de 3132. Entonces, de esta manera podemos modificar el requerimiento energético. Posteriormente tenemos una tabla de distribución de macronutrientes. Supongamos que a este paciente vamos a darle 30% de proteínas, 20% de lípidos y 50% de hidratos de carbono, en el cual al poner estos valores automáticamente nos calcula las calorías y los gramos. Y en la parte derecha tenemos una tabla de distribución de equivalentes en el cual tenemos todas las categorías que se encuentran en el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Y aquí vamos a poner el número de equivalentes que queremos planearle a este paciente. Conforme vayamos agregando equivalentes, automáticamente se calcula el requerimiento, que lo tenemos acá en la parte derecha, y automáticamente nos calcula el porcentaje de adecuación en caso que nos estemos pasando, de que nos quedemos cortos o ya nos encontramos dentro del porcentaje entre 90 y 110, el cual nos indica con un cambio de color. Por ejemplo, en este caso se encuentra menor a 90, entonces se muestra de un color amarillo. En caso de que se encuentre por encima del 110%, nos muestra de color rojo. Y en caso de que estemos cumpliendo el requerimiento, por ejemplo, aquí vamos a poner, aquí tenemos energía, 90%, se muestra de un color verde. De esta forma podemos visualizar de una forma muy fácil qué tanto nos hace falta o qué tanto nos estamos pasando según el conteo de equivalentes que estamos planeando de cada macronutriente y composición energética. También te recuerdo que puedes adquirir esta tabla actualizada, es decir, con más ecuaciones, con ecuaciones de requerimiento energético para población pediátrica, población adulta, entre otras ecuaciones, cálculo de peso ideal con las principales ecuaciones utilizadas por los nutriólogos, distribución de macronutrientes, ya sea por porcentaje y gramos por kilogramos, y conteo de equivalentes. Simplemente ingresan a mi sitio web, enlace que encontrarán en la descripción de este video. Nos registramos con un correo, agregamos al carrito y posterior al pago podrán descargarlo de manera automática dentro de la sección de mi cuenta. Entonces, esta tabla es muy completa. Aquí tenemos la portada, nos vamos a la siguiente imagen.
tenemos los datos generales del paciente, que además de los datos que siempre se ocupan, como peso, edad, talla, también se ocupa pliegues, tricipital, subescapular, supriliaco, bicipital para el cálculo de peso ideal, también algunas ecuaciones de requerimiento energético, anchura de codo para calcular la complexión, y también nos calcula de una forma automática el porcentaje de grasa, masa libre de grasa y la complexión de nuestro paciente. Aquí tenemos todas las ecuaciones que podemos utilizar, por ejemplo Harris, Mifflin, que son las que mayormente se utilizan, Cunningham, Cash-McCartney, Owen, Ohms, Tinsley, Ten Hag, entre otras ecuaciones que se pueden utilizar para gente que realiza ejercicios y como también para población pediátrica. Aquí tenemos también las diferentes ecuaciones que se utiliza para el cálculo de peso ideal. Y tenemos requerimiento energético, distribución de macro, ya sea por porcentaje o por peso corporal. Y finalmente el conteo de equivalentes en la parte derecha. Esta es una tabla muy completa que la pueden adquirir simplemente ingresando a mi sitio web. Enlace que encontrarán en la descripción de este video. También te recuerdo que puedes unirte a mi grupo de Patreon. Enlace que de igual forma encontrarás en la descripción, en el cual vas a tener ventajas, por ejemplo, Excel descargables, ayuda personalizada de cualquier duda que tengas referente a Excel o nutrición, recursos de aprendizaje para automatizar todos tus cálculos de nutrición en Excel y PDFs de códigos Visual Basic que puedes utilizar para elaborar tus propias tablas. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate para este video, pero antes no olvides suscribirte, ya que solamente el 2% de los que ven mi video se suscriben, activar la campanita para no perderte ningún video que suba en el canal y deja un comentario sobre cualquier duda o ideas para la creación de futuros videos. Empecemos. Muy bien, entonces aquí tenemos la tabla que vamos a ocupar, que es cálculo de gasto energético en reposo con la ecuación de Harris y Benedict, en el cual tenemos una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. Vamos a iniciar poniendo los datos que vamos a ocupar. Entonces nos vamos a la parte superior, aquí vamos a poner los datos, en el cual primeramente nos pide el género del paciente. Entonces aquí ponemos género, seleccionamos Enter. Seguidamente ponemos el peso que va a estar en kilogramos, la talla que va a estar en centímetros y la edad que va a estar en años. Y aquí ponemos los datos generales del paciente, combinar y centrar, y datos generales paciente. Le damos un formato de tabla con control 1, borde, contorno interior y ponemos aceptar. Entonces dentro de esta celda que corresponde a género queremos desplegar una lista. Para eso nos damos a datos, validación de datos y aquí seleccionamos lista y seguidamente ponemos femenino, coma y ponemos masculino y aceptar. Si desplegamos esta lista nos aparecen dos opciones. Si en su caso aparece una opción en la cual aparece femenino, coma, masculino, una sola opción, en ese caso volvemos a datos, validación de datos y aquí simplemente en lugar de coma tendríamos que poner punto y coma y volvemos a dar clic en aceptar. Entonces nos vamos a la parte inferior y aquí vamos a poner otra tabla de requerimiento energético. Seleccionamos Enter y seguidamente vamos a poner el gasto energético en reposo. También vamos a tomar en cuenta el efecto térmico de los alimentos, factor de actividad física y también queremos calcular según el porcentaje que le queremos aumentar o disminuir. Entonces aquí simplemente ponemos porcentaje. El efecto térmico de los alimentos va a estar en porcentaje. Factor de actividad física va a estar en 1.21, es decir, que en valores que no son porcentajes. Y el gasto energético en reposo pues va a estar en calorías. Entonces aquí vamos a poner en esta tabla vamos a poner una última etiqueta que va a ser requerimiento energético estimado. Vamos a darle un formato de tabla también a esto. Entonces aquí combinamos y centramos. Seguidamente seleccionamos este rango de celdas, control 1, contorno interior y aceptar. Y también vamos a poner las diferentes categorías que se encuentran dentro del sistema mexicano de alimentos equivalentes. Por lo tanto aquí vamos a situarnos dentro de la columna H, fila 12. Y aquí vamos a poner verduras. Seleccionamos Enter. Frutas, Enter. También tenemos grupos como cereales y tubérculos. Entonces aquí ponemos cereales y tubérculos, el cual se subdivide en dos subgrupos. Entonces aquí vamos a poner sin grasa y con grasa. Aquí podemos combinar y centrar en estos casos que un grupo tenga diferentes subgrupos. Para eso nos vamos a inicio y combinamos y centramos. Seguidamente vamos a poner leguminosas, alimento de origen animal, en el cual se subdivide en muy bajo aporte de grasa, bajo aporte de grasa, moderado aporte de grasa y alto aporte de grasa.
De igual forma aquí podemos combinar y centrar, para eso nos damos inicio y combinamos. Leche, el cual este se subdivide en descremada, semidescremada, moderado aporte de grasa, entera y con azúcar. Aquí de igual forma vamos a combinar y centrar, entonces seleccionamos este rango de celdas, inicio, combinamos y centramos. Estas ecuaciones lo ponemos acá en la parte inferior, vamos a seguir con esta estructura de las categorías. Entonces tenemos también aceites y grasas, en el cual se subdivide sin proteínas y con proteína. Combinamos y centramos. Azúcares se subdivide en sin grasa y con grasa. Y también tenemos alimentos libres en energía, pues que esto no es necesario ponerlo porque aporta 0 de cada macronutriente, así como también de calorías, pero también lo vamos a poner para tomarlo en cuenta a la hora de planear alguna dieta. Entonces ponemos alimentos libres en energía y finalmente bebidas. En las categorías donde no existe subgrupo vamos a combinar y centrar, entonces seleccionamos verduras, frutas, las dos columnas, leguminosas, también aquí azúcares, inicio y volvemos a combinar y centrar. Entonces vamos a poner un título a esta columna y aquí va a ser categorías. Seguidamente vamos a poner el número de equivalentes según el grupo de alimento y vamos a calcular la energía, las proteínas, los lípidos, hidratos de carbono y en caso de bebidas, pues aquí vamos a poner alcohol. Reducimos el tamaño de este conjunto de columnas, así como también vamos a centrar los valores. Marcamos todos los bordes, seleccionamos este rango de celdas, pero antes también aquí en la parte inferior, en la parte última, vamos a combinar y centrar 3 filas más inicio, combinamos y centramos, en el cual aquí vamos a poner la suma según el número de equivalentes que pongamos para cada grupo de alimento, el requerimiento según calculemos en las primeras dos tablas que hemos creado y finalmente el porcentaje de adecuación. Ahora sí, seleccionamos este rango de celdas de la tabla de equivalentes, seguidamente control 1 para ir a formato de celdas, borde, contorno interior y ponemos a aceptar. Automáticamente tenemos todos los bordes marcados. Entonces aquí queremos realizar las ecuaciones, vamos a cambiar de color, vamos a darle por ejemplo un color azul. Y aquí se muestra las categorías, los podemos centrar yendo a inicio, los centramos simplemente dando clic a esta serie de botones y los subgrupos lo vamos a desplazar hacia la parte izquierda, inicio, y lo ponemos en la parte izquierda, ¿ok? Aquí podemos ajustar su tamaño. Vamos a darle un color a todo esto, entonces a los grupos y subgrupos, inicio, aquí tenemos diferentes colores que podemos utilizar, por ejemplo vamos a darle un color amarillo y remarcado. Seguidamente dentro de este conjunto de celdas vamos a poner el número de equivalentes, para eso nos damos inicio y aquí vamos a darle por ejemplo un color gris y aquí se van a mostrar la composición según el número de equivalentes que pongamos en cada celda. Entonces para eso nos damos inicio y aquí vamos a centrar y vamos a darle un color, por ejemplo un azul y listo, ok. Entonces, dentro de estas celdas también aquí vamos a combinar y centrar, entonces simplemente seleccionamos este rango de celdas, inicio y combinamos y centramos. Ahora vamos a calcular el requerimiento energético con la ecuación que tenemos aquí en la parte inferior, que es Harris y Benedict. Para eso nos situamos en la parte superior, aquí tenemos gasto energético en reposo, en el cual vamos a tomar en consideración el género del paciente, si es femenino o si es masculino. Por lo tanto, aquí ponemos signo de igual. Si abrimos paréntesis, si género es igual entre las comillas, ponemos femenino. Es importante que se encuentre escrito idénticamente respetando mayúsculas, minúsculas, así como también espacios. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Valor si es verdadero, pues queremos ejecutar esta primera ecuación, el cual el que vamos a utilizar va a ser la ecuación completa. Entonces aquí ponemos 655.1 más, abrimos paréntesis, 9.563 multiplicado por peso, que es la celda F13, cerramos con un paréntesis más, abrimos paréntesis, 1.850 por la talla que va a estar en centímetros, F14, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 4.676 multiplicado por la edad en años, que corresponde a la celda F15, cerramos con un paréntesis y ponemos coma. Dentro de los argumentos ahora nos está pidiendo valor si es falso, entonces si abrimos paréntesis, si género es igual entre las comillas, ahora ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues queremos ejecutar la ecuación que tenemos en la parte inferior, que de igual forma vamos a utilizar la versión completa. Entonces vamos a poner 66.5 más, abrimos paréntesis, 13.75 multiplicado por peso,
celda F13, cerramos paréntesis, más paréntesis 5.003 multiplicado por la talla en centímetros, cerramos paréntesis, menos paréntesis 6.775 multiplicado por la edad en años, que corresponde a la celda F15. Cerramos con 1, 2 paréntesis, y aquí ponemos coma. Bueno, antes del último paréntesis en rojo, aquí ponemos coma, y dentro de los argumentos nos está pidiendo valores falsos. Eso quiere decir que si dejamos en blanco esta celda, pues no se cumple ninguna de estas condicionales. Si es femenino o masculino, entonces se va a ejecutar la ecuación según el género que corresponda. Por lo tanto, si no se selecciona ningún género, aquí ponemos dos dobles comillas, o de igual forma podemos darle el valor de 0. Cerramos con otro paréntesis, aquí eliminamos la coma que habíamos puesto y seleccionamos Enter. Entonces nos aparece 0 porque aquí no tenemos ningún género. Si ponemos masculino con un peso de 80 kilogramos, 180 centímetros y 26 años, aquí nos aparece que el gasto energético en reposo es de 1890.89 calorías. Sin embargo, no queremos tomar en cuenta los decimales. Para eso en Excel podemos utilizar una función que es redondear. Abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma. Y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que 0, cerramos con un paréntesis y Enter. Automáticamente nos aparece sin decimales, el cual el resultado del gasto energético en reposo es de 1891 calorías. Aquí podemos mostrar también con control 1 su unidad. Usamos a número personalizada. Y aquí después de general entre dobles comillas ponemos kilocalorías. Cerramos con dobles comillas y aceptar. Automáticamente nos aparece la unidad. Ahora, en efecto térmico de los alimentos vamos a darle un estilo porcentual. Entonces aquí seleccionamos por ciento. Y, por ejemplo, si vamos a darle el 10%, queremos calcular cuánto es 10% del gasto energético en reposo. Lo que podemos hacer aquí es insertar una nueva columna, clic derecho, insertar. Entonces el resultado queremos mostrarlo dentro de esta celda, que vamos a poner resultado. Seleccionamos Enter y solamente ponemos signo de igual y va a ser una multiplicación. Podemos utilizar la función redondear, paréntesis, y va a ser la multiplicación del porcentaje, asterisco, por el gasto energético en reposo F18, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Pero aquí nos está apareciendo en porcentaje. Entonces simplemente nos damos inicio, aquí seleccionamos general y ya nos aparece que 10% de 1891 es 189.1, pero hemos puesto que nos muestre ningún decimal, por lo tanto nos muestra 189 calorías. Ahora sigue el factor de actividad física. Supongamos que este paciente realiza actividad física muy leve, entonces supongamos que vamos a poner factor de 1.2. Entonces aquí simplemente hacemos una multiplicación, redondear, abrimos paréntesis, número va a ser el resultado del factor de actividad física multiplicado por el gasto energético en reposo F18, cerramos con un paréntesis, pero antes aquí tenemos que poner una coma. ¿Cuántos decimales queremos mostrar? 0, seleccionamos Enter y aquí nos aparece que es 2269 calorías, solamente tomando en cuenta el gasto energético en reposo y el factor de actividad física. Entonces, de igual forma, dentro de esta celda vamos a darle porcentaje. Aquí tenemos el signo, simplemente vamos a dar clic y supongamos que queremos darle un 10% más del requerimiento. Entonces aquí volvemos a hacer una multiplicación, signo igual, función redondear, paréntesis, el porcentaje multiplicado por la suma, abrimos paréntesis, el requerimiento energético total o estimado, que ese es el resultado de la suma del factor de actividad física, ponemos coma, y el efecto térmico de los alimentos, cerramos con un paréntesis, coma, cuántos decimales queremos mostrar, 0, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces el 10% del requerimiento energético total sería 246 calorías. El resultado queremos mostrarlo dentro de esta celda, por lo tanto aquí podemos combinar y centrar y aquí simplemente vamos a poner requerimiento energético, en el cual este va a ser la suma, abrimos paréntesis, del factor de actividad física, coma, y el porcentaje que hemos puesto en la celda G21, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Si aquí ponemos 0, pues nos aparece la suma del factor de actividad física más gasto energético en reposo. Vamos a hacerlo de forma manual, entonces aquí ponemos suma, abrimos paréntesis, factor de actividad física, coma, y efecto térmico de los alimentos, seleccionamos Enter, 2458. Entonces esta diferencia debido a que aquí nos hace falta sumar también el efecto térmico de los elementos. En la parte final ponemos coma y sumamos G19 y seleccionamos Enter, entonces nos aparece el mismo resultado. Si queremos darle un 10% más, seleccionamos Enter, es 246 más el requerimiento energético, 2704 calorías. Entonces aquí simplemente vamos a sumar
el resultado del requerimiento energético más 246, el cual nos da el mismo resultado, entonces está funcionando correctamente y aquí ponemos suprimir. Le damos un formato de tabla a todo esto con control 1, borde, contorno interior y seleccionamos a aceptar y estos resultados los vamos a centrar. Ahora vamos a pasar a la tabla de equivalentes. En la parte derecha tenemos la composición nutricional, aquí lo tenemos, vamos a bajarle unas celdas, entonces aquí lo seleccionamos, nos situamos en el mismo nivel, entonces cada una de estas celdas hace referencia a la composición nutricional por un equivalente de cada categoría que tenemos aquí, en el cual vamos a copiar eso con control C, lo pegamos aquí con clic derecho, ponemos clic derecho, valores, entonces aquí tenemos energía por cada equivalente de cada una de esas categorías, proteínas, lípidos e hidratos de carbono y en la parte final tenemos las bebidas. Entonces queremos tomar en cuenta esos valores para el cálculo según el número de equivalentes que pongamos por categoría. Para eso necesitamos en esta celda, ponemos signo de igual, redondear para que no se muestre decimales, entonces ponemos redondear, abrimos paréntesis, y el resultado que queremos redondear va a ser la multiplicación del número de equivalentes, asterisco, por el primer valor que tenemos en la tabla de la parte derecha. Seguidamente, esta celda K12 queremos que se desplace hacia abajo, pero no queremos que se desplace hacia la derecha en el momento de que arrastremos esta ecuación hacia la derecha y hacia abajo, ¿ok? Entonces para eso tenemos que poner simplemente signo de pesos antes de la letra y seleccionamos Enter. Bueno, aquí tenemos que cerrar con paréntesis, primero coma, cuántos decimales, ponemos 0, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna y arrastramos hacia la última columna dentro de las categorías. Entonces, si aquí ponemos 1, automáticamente nos calcula su composición nutricional. Si ponemos 2 equivalentes de verdura, corresponde a 50 calorías, 4 gramos de proteínas, lípidos 0, 8 gramos de hidratos de carbono y alcohol 0 gramos. Para cada categoría, si ponemos aquí los valores de equivalentes, pues automáticamente se calcula su composición nutricional. Entonces, una vez que tenemos eso, queremos realizar una suma de la composición energética y de macronutrientes. Para eso aquí ponemos signo igual, función suma, abrimos paréntesis, seleccionamos este rango de celdas, seleccionamos Enter, seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última columna. Ahora también queremos poner el requerimiento dentro de esa celda. Energético, aquí ponemos signo de igual. Y seleccionamos la celda donde hemos puesto el requerimiento energético total, que es la celda G22. Seleccionamos Enter, seguidamente nos situamos en la siguiente columna que corresponde a proteínas, signo de igual, y seleccionamos la celda que corresponde a proteínas. Pero aquí entonces tenemos que crear otra tabla que nos permita calcular la distribución de macronutrientes. Por lo tanto, aquí la vamos a formar en la parte inferior. Entonces aquí ponemos macronutrientes, seleccionamos Enter, aquí ponemos proteínas, carbohidratos, vamos a mantener el mismo orden, vamos a visualizar la tabla de equivalentes, primeramente es lípidos, después de proteínas y finalmente los hidratos de carbono. Aquí ponemos el porcentaje de la distribución de macronutrientes y seguidamente vamos a poner las calorías y finalmente los gramos. Entonces vamos a darle un formato de tabla a esto, control 1, contorno interior, ponemos a aceptar y aquí vamos a darle un color a las etiquetas. Entonces esto lo podemos desplazar una fila hacia abajo, vamos a combinar y centrar y aquí vamos a poner distribución de macronutrientes. Nuevamente seleccionamos este rango de celda de inicio y marcamos todos los bordes. Entonces vamos a dar un formato a todas las secciones. Para eso nos damos inicio, por ejemplo vamos a darle un color azul fuerte y de fuente le dejamos de color blanco. Entonces dentro de este conjunto de celdas vamos a darle un estilo porcentual y si por ejemplo aquí vamos a darle la siguiente distribución. 25% para proteínas, 25% para lípidos y 50% para hidratos de carbono, que esto da como total 100%. Entonces, nos situamos en esta celda y para calcular la energía hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. El porcentaje que tenemos en la celda E26 y el requerimiento energético total que lo tenemos en la celda G22. Por lo tanto, nos situamos en esta celda, ponemos signo de igual, podemos utilizar la función redondear. ¿Y qué valor queremos redondear? Va a ser el resultado de la multiplicación de E26, el porcentaje de la distribución de proteínas, multiplicado por el requerimiento energético que corresponde a la celda G22. Pero en este caso, al momento de arrastrar la celda,
no queremos que esa celda se mueva, entonces aquí seleccionamos F4 de tal forma que aparezca el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, ponemos que 0, cerramos con otro paréntesis y enter. Seguidamente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Y para calcular los gramos tenemos que tomar en cuenta cuántas calorías aporta cada macronutriente. Proteínas aporta 4, lípidos aporta 9 calorías por cada gramo y finalmente hidratos de carbono, al igual que proteínas, aporta aproximadamente 4 calorías. Por lo que tenemos que hacer una división, función redondear, abrimos paréntesis, la energía F26 dividido entre 4, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Pero en lípidos, si recordamos, por cada gramo de lípidos aporta aproximadamente 9 calorías, entonces aquí en lugar de 4 ponemos 9 y seleccionamos enter. Ahora sí, nos situamos en la tabla de categorías, aquí ponemos signo de igual, y proteínas va a ser igual a la cantidad de gramos de proteínas según la distribución, 25%, seleccionamos enter. Nos vamos ahora a la siguiente columna, lípidos, signo de igual, y este va a ser igual a la celda G27 y finalmente hidratos de carbono, signo de igual, y seleccionamos esta celda G28 y seleccionamos enter. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el porcentaje de adecuación, el cual es una simple regla de 3. Entonces nos situamos en esta celda, vamos a hacer la explicación de esta regla de 3. Si 2700, perdón, la energía, aquí lo tenemos, sí, 2704 es el 100%, es decir, es el requerimiento del paciente. ¿Cuánto correspondería 1248, que es lo que le estamos calculando según el número de equivalentes por grupo de alimento? Entonces aquí ponemos 1248. Entonces aquí ponemos la X porque es el resultado que queremos obtener. Tenemos que multiplicar 1248, es decir, la celda L31 por 100 dividido entre el requerimiento energético 2704, que este corresponde a la celda L32. Nos situamos en esta celda, ponemos signo de igual, podemos utilizar también la función redondear, abrimos paréntesis, y el resultado que queremos redondear es la multiplicación de 1248, que es la celda L31, multiplicado por 100, cerramos paréntesis, y dividido por el requerimiento energético, que es la celda G22. Aquí cerramos con otro paréntesis, abrimos uno aquí en la parte inicial, y ponemos una coma, y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Entonces aquí vamos a poner que 0 decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Y que nos aparece que corresponde 46%. Entonces vamos a hacer el mismo paso para cada una de esas celdas. Vamos a anclar, por ejemplo, la celda G22, porque ahorita lo vamos a modificar. Seleccionamos enter, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última columna, que en este caso corresponde a hidratos de carbono. Entonces aquí, en lugar de la celda G22, este corresponde a la cantidad de gramos de proteínas, que este es la celda G26. Seleccionamos enter, seguidamente nos damos a lípidos, eliminamos G22 y aquí ponemos la celda G27, enter, nos situamos finalmente en hidratos de carbono, eliminamos esto y seleccionamos la celda G28 y enter, ¿ok? Entonces vamos a darle un porcentaje, control 1, número que se muestre el signo de por ciento, entre dobles comillas, por ciento, cerramos con dobles comillas y ponemos a aceptar. Además de eso, queremos darle un cambio de color dependiendo del valor. Por ejemplo, si se encuentra entre 90 y 110%, queremos darle un color verde. En caso de que se encuentre menor a 90%, queremos darle un color amarillo, y en caso de que sea mayor a 110%, un color rojo. Entonces simplemente seleccionamos este rango de celdas, nos vamos a inicio, sección estilos, formato condicional, nueva regla, formato condicional, reglas para resaltar celdas, y aquí seleccionamos primeramente es mayor que, y en caso de que sea mayor a 110, pues queremos darle un relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que este color también lo podemos cambiar, aquí tenemos diferentes, y también le podemos dar un formato personalizado, simplemente dando clic en formato personalizado, y aquí tenemos el cambio de relleno, el borde, la fuente y el número, ¿ok? Pero en este caso vamos a dejarlo con este que viene por defecto, relleno rojo claro con texto rojo oscuro, y ponemos a aceptar. No nos aparece ningún color porque ninguno supera el 110. Sin embargo, si aquí vamos a poner, por ejemplo, 10 equivalentes, automáticamente 120%, 143% y 121% se muestra de color rojo porque se encuentra por encima del 110%. Pero en caso de proteínas, aquí se encuentra entre 90 y 110,
Y en ese caso queremos mostrarlo de un color verde. Entonces volvemos a seleccionar este rango de celdas, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y aquí tenemos otra opción que dice entre, lo seleccionamos y aquí ponemos si se encuentra entre 90 y 110. Queremos darle un relleno verde con texto verde oscuro y ponemos aceptar. Automáticamente se muestra el color verde. Pero si aquí ponemos 3, pues estos se muestran sin color y aquí que se encuentra entre 90 y 110 sí se muestra el color verde. Entonces, en caso de que sea menor a 90, queremos darle otro formato de color, formato condicional, reglas para resaltar. Es menor que, aquí ponemos 90 y vamos a darle, por ejemplo, aquí tenemos relleno amarillo con texto amarillo oscuro y ponemos aceptar y automáticamente se muestra en ese formato. Y listo, ya tenemos terminada esta tabla en la cual he dado un poco de formato, un poco de color aquí en el fondo, así como también un título que es una calculadora nutricional. Entonces, simplemente poniendo los datos del paciente, aquí ponemos 76 kilogramos, 165, automáticamente todos estos datos se actualizan el porcentaje según, las calorías y los gramos según el porcentaje de distribución de macronutrientes y el requerimiento energético, así como también el porcentaje de adecuación se actualiza automáticamente. Conforme vayamos agregando más equivalentes, por ejemplo, aquí ponemos 2.5, 1.5, 1, 1.5, 4 equivalentes, estos datos se calculan en tiempo real. Entonces de esta forma ya tenemos una calculadora nutricional, el cual nos ahorra mucho tiempo al momento de realizar cálculos dietosintéticos y también disminuye el cometer errores al momento de calcular ecuaciones nutricionales. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, dejar comentarios y como también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.